El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El retrato de Jesús, en palabras del apóstol Juan. Esta es la visión que el Señor le dio a Juan acerca de Jesús. Uno de los pasajes más asombrosos acerca de lo que Juan vio cuando recibió la primera visión de lo que hoy conocemos como el libro del Apocalipsis. Hay mucha revelación en este pasaje y vamos nosotros a mirar hoy hasta donde más podamos, porque mirar el retrato de Jesús, en palabras del apóstol Juan, tiene mucha profundidad bíblica y teológica, y de una vez entendemos qué es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él. Miremos entonces Apocalipsis capítulo 1 versos 9 al 20. Vamos a leer este poderoso mensaje, esta poderosa palabra. Yo sé que hay muchas preguntas con respecto al pasaje, pero el Señor nos irá guiando por medio de su Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 1, 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te rogamos, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para entender espiritualmente el mensaje de este fragmento de tu palabra. Aliméntanos, Señor, y llénanos de esa energía, de esa vida que proviene de tu presencia, porque tu palabra es vida. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar de mirar
en los minutos que tenemos los detalles más sobresalientes de esta visión. Vamos a mirar cómo el Señor le dio a esta visión, el día de la visión, que es importante. Vamos a mirar un poquito más de cerca la descripción que hace el Señor, o en este caso es el Espíritu Santo describiéndole a Jesús, al apóstol Juan, para que usted y yo hoy tengamos una descripción lo más acercada posible a lo que es la apariencia de Jesús, la apariencia de Cristo Jesús. Miremos entonces, aquí dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando. En primer lugar, vamos a mirar el día de la visión. El día de la visión. Observe cómo dice el pasaje cuando se refiere al tiempo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa frase está hablándonos del estado en el que estaba Juan y trata de darnos una fecha, porque dice en el día del Señor. La expresión en el día del Señor sería como si nosotros hoy dijéramos, bueno, yo estaba eso fue un 14 de octubre, eso fue un 20 de julio, tratando de dar una especie de aproximación de cómo o en qué fecha fue que se produjo la visión que Dios le dio. Y dice el apóstol que fue en la isla de Patmos. La isla de Patmos, una pequeña isla que todavía existe y está en este momento allá cerca de Israel, básicamente al noroccidente de Israel, muy al noroccidente. Allí fue llevado el apóstol Juan por Domiciano para que no predicara la palabra de Dios. Sin embargo, todo estaba siendo guiado por Dios. Para que usted se dé cuenta que cuando usted confía en el Señor, aún las cosas más desagradables que pueden llegarnos a suceder, siempre van a ser para bien. Dice el Señor que aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Tal vez el apóstol estaba triste porque no iba a poder predicar la palabra de Dios con libertad. ¿A quién le iba a predicar la palabra de Dios allá en medio de todas esas rocas, esa pequeña isla donde nadie quería conocer del Señor y tenía que estar seguramente en una de las cuevas allí diseñadas para los presos? Estaba débil, poca alimentación. Pero el Señor lo llevó precisamente a este lugar para darle la visión del Apocalipsis. Entonces, cuando aparentemente las cosas están saliendo mal, recuerde que si usted está en la voluntad, si usted no está en la voluntad del Señor, las cosas se van a salir de los límites. Pero si usted está dentro de la voluntad del Señor, el Señor le va a ir guiando sus pasos. Él nos guarda, Él nos protege. Así que Él fue llevado a la isla de Patmos. Ya tenemos el lugar, ahora el día. Unos dicen que esa expresión que pronuncia el apóstol Juan allí, Kiriaki Jimera, una expresión que tiene que ver con un día en especial. Exactamente lo podríamos entender como Dominicus Dies, o sea, el día del Señor. En realidad es la expresión, eso es lo que significa, el día del Señor. Aquí la traducción está correcta, en el día del Señor. Algunos dicen que es que ese era el día domingo. Bueno, sí era domingo en el sentido de que así era como se decía el Señor en ese tiempo, así era como se entendía. Pero no necesariamente era el primer día de la semana. Hoy, el primer día de la semana, según la Biblia le llama al domingo primer día de la semana. Domingo es una expresión pagana,
ese no es el nombre del primer día de la semana. Por cierto, el primer día de la semana es el día en el que Jesús resucitó. Entonces, Él estuvo sepultado el día anterior, que era Shabbat. El Shabbat es el único día en la Biblia que tiene nombre, y ese nombre se lo dio el mismo Dios. Todos los demás días se identifican por números. Entonces, el que nosotros conocemos en español como domingo o en inglés como Sunday equivale al primer día de la semana. El lunes, entonces, que es otro nombre pagano dedicado a la diosa de la luna, en la Biblia es el segundo día de la semana. Fíjese usted cómo el enemigo ha ido marcando su territorio como si fuera el mundo de él y ha ido adaptando todo para que todo tenga un tinte pagano, un tinte idolátrico, para que todo esté sellado o marcado por él. Entonces, no tenía que ser un domingo en el sentido de que no era un primer día de la semana. El apóstol Juan está hablando de que este era el tiempo del día del Señor. El día del Señor como una fecha profética. El día del Señor en la Biblia es un día que dura más de 24 horas. Ejemplo, Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos, el día de Jehová de los ejércitos, así dice Isaías 2:12, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ahí se está refiriendo al mismo día que está mencionando el apóstol Juan. El apóstol Juan está refiriéndose exactamente a un período profético. Para Juan ya él estaba viviendo en el día del Señor descrito por los profetas Isaías, Joel, Sofonías. El día del Señor es un tiempo profético en el que Dios muestra qué es lo que va a acontecer al final del tiempo de este mundo, de esta tierra. Mire lo que dice Isaías. El día del Señor entonces es un día que va a venir juicio sobre todos los altivos, sobre todos los soberbios, los enaltecidos. También dice el mismo profeta Isaías, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Observemos este detalle. Si para Juan, el apóstol de Jesús, ya él aproximadamente año 95, año 100 después de Cristo, eso sería aproximadamente unos 1900 y tantos años, para no ser completamente precisos. Ya él decía que estaba viviendo en el día del Señor. Quiere decir que el día del Señor, para usted y para mí, ya está avanzado. Somos parte del día del Señor. ¿Cuándo comienza el día del Señor? Cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Y fíjese, para el apóstol Juan, como buen judío, como buen discípulo del Señor, después de la muerte y resurrección del Señor, desciende el Espíritu Santo, que venía, según la profecía, en la mente del apóstol Juan, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Qué debía seguir después? Debía venir el día del Señor. A ver, el orden de los eventos, aquí de una manera muy, muy resumida, sería así. El Señor Jesucristo nace. El Señor Jesucristo es crucificado. Al tercer día resucita, según las Escrituras. Después que resucita el Señor Jesucristo al tercer día de haber muerto en la cruz, pasan 49 días y desciende en el día 50 el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza con poder a toda la iglesia naciente en ese momento. Pregunta, ¿qué viene ahora? Según el profeta Joel,
viene el día de la venganza. Según el profeta Isaías, viene el día de la venganza. Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Isaías capítulo 61, verso 2 en adelante. ¿Qué entendió Juan? Ya el Señor Jesucristo ha resucitado y ascendió a los cielos. Descendió el Espíritu Santo 50 días después. Lo que viene ahora es la gran tribulación. Lo que viene ahora es el final. Ahora viene el juicio sobre este mundo. Eso fue lo que entendió Juan. Eso fue también lo que entendió el apóstol Pablo. Por eso el día que él recibe la visión, él lo identifica enseguida. El día del Señor. El día del Señor descrito en los profetas. Amado amigo, si ya estamos en el día del Señor, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra situación? ¿Por qué hay gente que dice que cree en el Señor y se están acomodando para vivir este día en el que estamos en el año 2026? Como si viviéramos, como si estuviéramos preparándonos para vivir miles de años aquí. Dice el apóstol Pedro que todos los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Cómo no vamos a estar preparados para cuando llegue ese día? Hay gente que está haciendo de este tiempo una especie de plataforma para establecerse para siempre. ¡Qué engaño! Hay que conseguir lo necesario. Señor, manténnos con el pan necesario. Pero si el Señor te da un poco más del pan necesario, si has podido escalar un poquito más, prepárate. Porque todo lo que tú has adquirido debe ser para ganar almas para el Señor. Para que menos gente se condene. Para que menos gente tenga que sufrir por no conocer el mensaje de salvación. Estás llamado a predicar el mensaje del Evangelio. Porque lo que el Señor nos ha dado es un día. Este día ya empezó. Quiere decir que usted y yo estamos, ya es de noche. Fíjese que el apóstol Pablo dice, estamos viviendo de noche. No durmamos como los demás. Despiértate tú que duermes, porque ya el día está avanzado, dijo el Señor. No estamos viviendo como si fuera de mañana en el día del Señor. Estamos viviendo como si ya estuviera a punto de ser las 12 de la medianoche. Ya lo que queda es muy poco. Escucha el mensaje de los profetas y cómo nos están llamando a vivir preparados. Porque los profetas lo anunciaron, pero este día comenzó a cumplirse cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. De allí en adelante hay un período de gracia. Ese período de gracia que el apóstol Pablo llama la plenitud de los gentiles, ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Por eso hemos conocido a Jesús. Porque el Señor, en medio de su plan escatológico, en medio del plan del final de los días, Él decidió darle una oportunidad al pueblo gentil para que fueran salvos. ¿Cuándo comenzó esa oportunidad? Cuando se convirtieron la familia de Cornelio por la predicación del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Allí comienza un tiempo que conocemos como plenitud de gentiles. Bueno, yo estipulo que esa fecha es la que se estipula en la palabra de Dios. Lo veo así porque antes de eso, todos los que estaban, los 120 que estaban en el aposento alto, todos eran judíos, todos eran israelitas. Pero fuera del pueblo de Israel, ninguno había recibido ese revestimiento de poder. ¿Y para qué se recibió ese revestimiento de poder en la casa de Cornelio? Pues para predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles.
Ese tiempo de paréntesis, de gracia, lo está dirigiendo el Espíritu Santo para que todos los que no son judíos alcancemos la salvación. Pero mucho cuidado, ya es de noche, es tardísimo. Hay mucha oscuridad en las calles y el día se está acabando. Mantengámonos despiertos, porque en cualquier momento la plenitud de los gentiles se cerrará y ya no habrá más salvación para nadie más, porque ya el Espíritu Santo no va a convencer a nadie más. Y es cuando entonces viene la finalización del día del Señor. ¿Cuál es la finalización del día del Señor? La gran tribulación, semana 70, día del Señor, día de la ira de Jehová. Las descripciones que hay en la palabra de Dios acerca de este día de Jehová son bastante fuertes, muy fuertes. Es un día de mucha destrucción, un día de fuego, un día en el que todo será estremecido, desaparecerán las islas. Es un tiempo en el que el Señor llamará a juicio y solamente aquellos que estén en el Señor del pueblo de Israel, porque ya la iglesia pues no estará para ese entonces. Precisamente por eso la iglesia tiene que ser quitada del escenario mundial, para entonces el Señor tratar directamente con Israel. El Señor nos ha permitido conocer esto para estar preparados. Actualmente hay muchos mensajeros que están hablando acerca de los días finales. Es un tema que nos hace aterrizar, nos hace pensar, se nos está acabando el tiempo. En vez de pensar, vamos a acomodarnos. Después que el apóstol habla acerca del día de Jehová, el apóstol habla acerca de Jesús. Y aquí es donde viene lo céntrico que vamos a resaltar hoy. La apariencia de Jesús. Dice el apóstol en todo lo que él está escribiendo, porque el Señor le dijo, escribe la visión. Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Esto qué quiere decir? El apóstol Juan es llevado espiritualmente al cielo. En esa visión es donde él recibe toda esta descripción que viene a continuación. Y dice, oí detrás de mí. Esto es algo tan real que él está describiendo cómo era el sonido. Él está describiendo formas, como si estuviera viviendo o como si estuviera despierto, porque no hay ninguna diferencia. Oí detrás de mí. De alguna forma el Señor llama la atención de Juan. Una voz, una gran voz, era algo muy poderoso. Y la mejor descripción que hace Juan es que era como de shofar. Shofar. El shofar es un cuerno de ciervo que usaba Israel para muchos usos. Por ejemplo, anunciar una especie de alarma para el templo, para muchas cosas era usado el shofar. Hay exactamente unos 4 toques distinguibles que debían conocer aquellos que tocaban, que ejecutaban el shofar. El shofar es un instrumento que suena fuerte, suena duro. No necesita micrófono, porque es un instrumento que penetra el mundo espiritual con su sonido. Por eso el shofar no debe tocarlo cualquiera. Debe tocarlo una persona que viva en santidad. Hombre o mujer, si está permitido para tú tocar el shofar, debes vivir en santidad, porque el shofar es un instrumento para la guerra espiritual, para anunciar al rey. Y una persona que no tiene un testimonio impecable no debe tocar el shofar. Nosotros tenemos un shofar y tenemos mucho cuidado de quién lo toca. No es algo que se puede transferir de un lado para otro. Este es el sonido entonces. No piense que es una trompeta instrumental de estas que usa el hombre acá, no.
Era un shofar lo que escuchó el apóstol Juan. Ahora, es un tono de voz parecido al shofar. Recordemos algo, aquí estamos enfrentándonos a mucha retórica. Por ejemplo, dice, como de trompeta. La expresión como está dando a entender de que no es que era un shofar, pero la voz del Señor sonaba como el sonido de un shofar. Eso es un símil. Un símil. Básicamente está tratando de usar algo que conoce como ejemplo para describir lo que vio y lo que escuchó. Y Apocalipsis está muy lleno de símiles y muy lleno de retórica. Es aquí cuando él comienza entonces a describir lo que vio el apóstol Juan, lo que oyó. Y dice, la apariencia de Jesús era semejante a la de los hombres. Dice él, semejante al Hijo del Hombre. Tal vez uno de los títulos más de mayor gusto de Jesús. Porque Jesús nos ama. Y él verse viviendo entre la humanidad que él creó, para él eso era algo de especial satisfacción. Para Jesús era muy satisfactorio poder sentarse con sus discípulos, compartir con ellos. Poder compartir sabiendo que ellos saben quién es Él y Él entiende la limitación de ellos. Es algo muy bonito que debemos tener en cuenta. La carta a los Filipenses, carta del apóstol Juan, nos dice que hay algo especial en la descripción que él hace acerca de Jesús. Dice Filipenses 2:6 que Jesús tenía forma de Dios. ¿En qué sentido? Jesús, su esencia es divina. Él es Dios. Cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era muy sencillo, muy humilde. Si él tenía que decir que era Dios, y lo decía a su manera, lo hacía porque era el deber, no porque él se jactara diciéndolo. Él era muy sencillo, muy humilde. Dice el texto bíblico aquí en Filipenses 2:7 que él se despojó de sí mismo. No se despojó de su forma de Dios, imposible. Se despojó de su vestidura, de todo aquello que lo identificaba como Dios. Pongámonos a imaginar un poquito si Jesús no se hubiera despojado a sí mismo. ¿Cómo hubiera descendido entonces? ¿Hubiera descendido con el trono de Dios? ¿Hubiera descendido con vestiduras de gloria? ¿Hubiera descendido de una forma que nadie hubiera dicho, vamos a crucificarlo? Así que, ¿qué hace él? Él toma la forma de un siervo. Toma forma de siervo, y hay una distinción aquí en estas expresiones. Siendo en forma de Dios, toma forma de siervo. O sea, él es Dios, pero se hizo voluntariamente como un siervo. Esta enseñanza es poderosa porque nos enseña a ser humildes. Dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. Se mira un poco como a la persona que dice, yo soy humilde. Bueno, si la persona tiene que decir que es humilde, ya con eso está diciendo que no tiene nada de humildad. Pero para Jesús decir que Él es humilde, Él no tiene que demostrarlo porque es que ya lo demostró a saciedad. Él, siendo Dios, se hizo siervo. Sin embargo, en un momento determinado, Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Porque es que el hombre no tiene forma de Dios, pero no quiere tener forma de siervo. El hombre quiere ser como Dios, aunque no lo es,
y no quiere ser siervo, que es lo que sí debe ser. Si miramos aquí estos dos extremos, Jesús, Dios, tomó forma de siervo y de manera voluntaria. Los hombres deben ser siervos porque son hombres. No tienen forma de Dios, pero quieren tener forma de Dios, quieren ser Dios. Y es tal el punto al que ha llegado la humanidad que sacaron a Dios de escuelas, edificios públicos y comenzaron a centrarse ellos como si fueran el motivo por el cual existe la vida. ¡Qué soberbia! Por eso es que el día del Señor viene. ¿Y sobre quiénes viene? Fíjese cómo leímos. Allí lo dice el profeta Isaías. Sobre los soberbios, sobre los arrogantes, sobre los altivos, aquellos que no pueden hacerse siervos. Aquí podríamos incluso decir un poquito más. Un siervo se autohumilla. No tienen que humillarlo. Él se autohumilla. Cede. Está dispuesto a negarse. Y cuando vemos personas que este mundo está muy lleno de personas que no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a negarse, porque están vestidos de soberbia. Es muy triste que eso pase. Entonces, ahora Juan está viendo a Jesús como el Hijo del Hombre con el cual él caminó, pero un detalle especial. En el pasaje, quiero mirar aquí nuevamente el pasaje para resaltar este detalle. Dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. El verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. Él sabía que era Jesús, pero ahora estaba conociendo a Jesús no con la apariencia humana con la que él había tratado a Jesús por todo el tiempo que lo trató. No, ahora está viendo a Jesús, pero en todo su esplendor, con toda su gloria. Si los discípulos hubieran visto a Jesús así, yo creo que lo vieron. En la transfiguración ellos se dieron cuenta. Los que lograron verlo, porque no todos estaban allí, se dieron cuenta: Dios está entre nosotros. Aquí ahora Juan está contemplando a Jesús. Y empieza Juan a describir lo que está viendo. Es Jesús con el que yo caminé. Se parece bastante, es Él. Él se da cuenta, es Él. Yo creo que Juan, cuando llega a la conclusión de que es el Hijo del Hombre, aquel que tanto atacaron los enemigos y que terminaron crucificándolo, tuvo Juan que haberse sentido muy pequeño. ¿Cómo se sentiría usted si se apareciera Jesús frente a usted, así como Él es hoy, con ese cuerpo glorioso que desprende luz? ¿Cómo te sentirías? Dice la Biblia que su vestido llegaba hasta los pies. Era una túnica blanca, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Literalmente, aquí no hay que buscar retórica. Si usted mira bien el pasaje, dése cuenta. Dice: vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí no dice como tal cosa o semejante a esto. No, no es una vestidura que haya que comparar con otra cosa. No hay una figura retórica que la describe. Exactamente Jesús estaba vestido de esa forma. Y así debemos recibirlo nosotros. Esa vestidura de la cual Jesús se había despojado antes de nacer en este mundo para poder darnos salvación. Todo esto, cubierto todo su cuerpo.
hablando de pureza y santidad. No había tal descripción de que a Jesús se le vieran las piernas o se le viera el pecho. No, a Jesús lo vieron desnudo completamente cuando estaba en la cruz. Una de las menciones que hacen los evangelistas respecto a Jesús en la cruz es que las mujeres estaban mirando de lejos, porque no era algo de pureza, no era propio que mujeres estuvieran contemplando a un hombre moribundo, sangrando y desnudo, con todo su cuerpo al aire. Así que esta fue la única vez que los discípulos, hablemos por lo menos de Juan, pudo ver al cuerpo de Jesús completamente desnudo. Los presos, las personas que morían crucificadas, no morían vestidos, morían completamente desnudos, expuestos al mundo entero para tratar de producir un escarnio en todos los que veían y mucha vergüenza en la persona que estaba colgada en el madero. Así que aquí está el cuerpo de Jesús completamente cubierto. Ojo con esto. Yo creo que aquí hay un mensaje para todos, no solamente mujeres, que son las que en muchas ocasiones tienden a vestirse de manera impropia. También hay hombres. He visto predicadores que incluso profetizan con pantalones ceñidos, tan ajustados. Bueno, podría decir más o menos parecen un torero, que todos sus genitales se marcan, la cola también se marca, se puede ver pues la figura de ellos. Eso no es sano, eso no es correcto. La idea es que la apariencia de piedad vaya de acuerdo con lo que la persona está predicando. Si tú eres un profeta de Dios, si eres varón, suponiendo, porque es que esto también es para las mujeres, pero como hay hombres que piensan que el tratado de vestimenta bíblica es solamente para las mujeres, pues fíjese, un profeta que tiene los pantalones tan ajustados que se marca todo su cuerpo, su figura, sus genitales, vea, esto va contra todo lo que dice la Biblia. El Señor le dijo a Moisés que todos aquellos sacerdotes que subían al altar para ofrecer el sacrificio no debían subir por gradas, dice el Señor, para que no se descubriera la desnudez. Y la palabra desnudez allí hablaba de dos cosas. El término hebreo que se usa habla de que no se le marcaran los genitales y que no se viera trasluz. O sea, para el Señor las transparencias son desnudez. Y lo que se marca, lo que logra marcar el cuerpo, calcar el cuerpo, eso también es desnudez. La apariencia de piedad habla acerca de esto. Y hay mucha gente que están sirviéndole al Señor, pero no tienen apariencia de piedad. Aquí vemos el cuerpo de Jesús completamente cubierto, de una manera propia, de una manera correcta, pureza y santidad. Bueno, y si hablamos de las damas, creo que está de más, ¿cierto? Hemos hablado bastante de esto y hemos aclarado que la vestimenta ajustada o transparente, esto no está bien. En ninguna forma la mujer que ora o profetiza debe estar dentro de los parámetros bíblicos de la modestia y la santidad. Dice la Biblia también que su cabello era blanco, su cara y su cabello, su cara como el sol, Aquí sí encontramos un símil. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan no podía distinguir con nitidez cómo era la nariz de Jesús, cómo eran los labios de Jesús, cómo era la forma de la cara, porque si el rostro de Jesús ante los ojos de Juan eran como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, era difícil distinguir. Pero sí sabemos que Juan pudo ver los ojos. Los ojos del Señor, dice la palabra de Dios, que eran como fuego. Y vamos a mirar lo que significa los ojos como llama de fuego. Por eso,
vamos a parar aquí. En este momento vamos a parar aquí. Y continuamos en la próxima que nos corresponde. Porque se nos acabó el tiempo y tenemos que ver muchos más detalles. El hecho de que los ojos de Jesús sean como fuego, no está hablando de que viene paz, de que viene serenidad. Está hablando de que viene juicio. Están hablando de que viene a probar. Por eso es que Juan ve al Señor en el día del Señor, porque lo que venía era juicio. ¿Y quién iba a producir todo este tiempo de juicio? El mismo Señor Jesucristo. Así que quedamos atentos con este tema tan importante, pero por el momento vamos a orar. ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo cuando Él venga? ¿Estás listo para ser visto por Jesús con sus ojos como llama de fuego? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos y reconocemos que tú hiciste los cielos y la tierra, porque tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Y ayúdanos, Señor, a entender que aunque hayan descripciones acerca de tu físico, tú no quieres, Señor, que hagamos imágenes de ti, sino que nosotros te adoremos y te busquemos siempre en espíritu y en verdad. Gracias. Entra en el corazón de todos aquellos que han escuchado y quieren tener una relación espiritual, padre e hijo. Ayúdales, Señor, a ser salvos. Ayúdanos a todos a perseverar y a entender el mensaje poderoso de tu palabra. Sigue salvando a todos aquellos que están en este momento clamando por salvación, sanando, Señor, restaurando los hogares. Sigue haciendo esa obra poderosa mientras somos llevados hacia ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.